Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo más de Emprendiendo e Impulsando para Afric Noticias. Mi nombre es Carolina Raya y démosle la bienvenida a un youtuber que habla temas con un toque de humor, pero siempre dándote esa información y de hecho las fuentes de la información a las que él se refiere. Él es Álvaro Trujillo. Yo creo que ya lo conocen y si no, pues se meten a YouTube y lo buscan como Psicoblog. Lo vamos a estar dejando aquí para que lo sigan en todas sus redes sociales. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, Carolina. Muchas gracias por esta presentación. El canal es Psicoblog, invitación ya directa para todos los espectadores que nos estáis viendo. Efectivamente, la temática de mi canal es sobre psicología, pero una psicología, como también dicen algunos amigos míos, la psicología más escabrosa, ¿no? La psicología que todo el mundo entiende como, bueno, vamos a hablar de trastornos, vamos a hablar de la ansiedad, vamos a hablar de consejos, qué hacer sobre, y sí, todo eso también lo vas a encontrar en el canal. Pero aparte de eso vas a encontrar temas bastante más escabrosos o más sorprendentes en el sentido de que no sabía que había una psicología detrás de eso, como pueden ser, por ejemplo, fenómenos paranormales, como pueden ser episodios muy concretos de ciertos personajes que vivieron ciertas experiencias, la psicología que hay detrás de todo eso, la psicología que hay detrás de ciertos vídeos virales en Internet, o incluso de cosas muy cotidianas, como por ejemplo en una de mis últimas creaciones, la psicología, los errores que cometemos a nivel psicológico cuando vamos a votar en las elecciones, o cómo los políticos nos pueden manipular de una manera o de otra, o los medios de comunicación, y por supuesto cómo se puede crear y se puede sustentar ciertos errores a través de ideologías con las que estamos en contacto día a día. Y muchísimo más. Trata el canal y lo intento hacer siempre con un lenguaje lo más claro posible, lo más cercano posible y como bien ha dicho Carolina, con un poco de humor y un poquito también de meme. También Sí, muchísimos exacto. memes. Sí, yo los he visto, ya me faltan pocos, pero todos me encantan. Para quienes no quizá y solo lo quieran como entender mejor a los jóvenes o según el tema que se vaya tratando, insertar esa comedia o esos memes, pues la verdad, te lo hace más divertido. Y platícanos, ajá, Muchísimas ¿eres gracias. especialista en alguna rama de la psicología? Me especialicé concretamente en psicología de la educación, que actualmente no ejerzo directamente sobre ella, pero en cuanto a especialización como tal, sí. Yo me considero bien un psicólogo con una orientación más humanista, ¿vale? Clásico rogeriano. Y también un psicólogo que tira más hacia la psicología positiva, pero no la psicología positiva de Mr. Wonderful, y de eso ya hemos tenido varios vídeos en el canal hablando y distinguiendo esa falsa psicología positiva de la auténtica psicología positiva, sino acercándonos más cuáles son aquellas cosas, actos, pensamientos, incluso detonantes de emociones que tiene la gente, más que hacer enfermar, todo lo contrario. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que tú te sientas bien, que tú puedas vivir el día a día? O más resumido, la psicología positiva se encarga de estudiar aquellas cosas que haces que tú no pierdas la chaveta. Para los que no lo saben, él es de España y pues siempre van cambiando un poco las culturas. Aquí en México se da mucho pues el machismo, el hombre tiene que ser así, el hecho de que llores, de que seas muy sentimental y llores por todo. No sé si te ha tocado conocer ese tipo de personas que lloran porque están tristes, porque están enojadas, porque están felices, por todo. Pero no es como incómodo en la sociedad, porque lo ven como, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, en realidad me abruma un poco la pregunta porque puede ir por muchos lados, ¿no? Por ejemplo, ese comentario que has dicho sobre el machismo implantado a nivel cultural y tal, efectivamente, estoy muy de acuerdo en que efectivamente hay unos roles plantados a nivel cultural, siguen. Sin embargo, más que hablar de machismo, yo no hablaría tanto de machismo. Yo hablaría más bien de un sexismo directamente. Porque machismo, ¿vale? Estamos hablando de su definición en la que se considera que el hombre es superior a la mujer y por lo tanto tienen unas prioridades. Pero cuando hablamos de sexismo lo estamos hablando en un modo muchísimo más profundo, porque ya no estamos hablando solamente de una parte superior sobre otra parte. Estamos hablando de que dependiendo de qué contexto a nosotros nos conviene que explotemos ciertos roles, tanto para hombres como para mujeres. Que bien, como acabas de decir, perfectamente podemos hablar de temas de machismo cuando estamos hablando efectivamente. Cuando decimos, pues no, las mujeres no podéis dedicaros a trabajar en ciertos trabajos porque esos trabajos no son para mujeres, son para hombres. Por ejemplo, podemos decir, no, las mujeres pues no están bien que se dejen ver por ciertos lados o que se dejen de ver de cierta manera porque eso
no es decoroso para las mujeres porque las mujeres deben de ser de cierta forma, mientras que los hombres deben de ser pues, de cierta forma. Ahí ya no solamente es un tema de sexismo, sino también de una rigidez implícita en ciertos roles, que también afecta efectivamente a los hombres, pero no en ese discurso de que no, es que el machismo también afecta a los hombres y también los daña. No, lo que sigue dañando a los hombres en sí, al igual que daña la imagen de la mujer, sigue siendo ese sexismo plantado en la propia sociedad. Y hablando sobre sexismo en el hombre, hablando sobre la propia expresión libre de ciertas emociones, porque está asociado, por ejemplo, a la imagen de la debilidad, lo clásico, los chicos no lloran, que llorar es de débil. Eso lo mejor solo asociamos más a ese sexo más emocional que son las mujeres. Tú no te quieres ver poco rudo, te tienes que ver fuerte. Sin embargo, es mucho más tolerada, por ejemplo, las expresiones de ira en el sexo masculino. Y se les da más por el tema de la rabia o el enfadarse, el encolerizarse, más que, por ejemplo, en un gesto de tristeza profundo que te llegue al punto de hacerte llorar. Las cosas son muy clásicas incluso y se da incluso a nivel escolar, es decir, este tipo de diferencias las he llegado a ver yo, por lo menos en España, a trabajarse con edades muy tempranas, ¿no? En cuanto a lo que es un poco la educación emocional. Pero ya entrando justamente eso y dejando apartado lo que viene siendo lo que es la propia expresión de género, los roles de género y el sexismo asociado con todo ello, como hemos dicho, recordando, no solamente es el sexismo, sino también una rigidez en ciertos roles, géneros, impuestos. También está el tema de la propia educación nacional ligada con todo ello. Y la conclusión siempre es la misma, de que a medida de que tú educas las emociones, te das cuenta de que independientemente de que unas cosas se te asocien mejor o se te asocien mejor, da igual. O se te asocien peor por sexo, da igual. Al final, lo realmente sano, dependientemente de cómo sea la persona, siempre es una expresión también sana de esas mismas emociones. Para eso tenemos que tener en cuenta también el contexto. No es lo mismo que un chaval, pongamos de unos 18 años, en su casa y sus padres, por lo que sea, pues bueno, le terminan desenchufando la Play por temas de estudio y este chaval se pilla una rabieta digna de un niño de 4 años. Y estamos hablando de con una expresión emocional, sí, pero estamos hablando de una expresión emocional sana y digna también, digamos, del nivel de madurez que se te espera. Estamos hablando de un chaval de 18 años que realmente se está comportando como de muchísimo más chico, por lo cual estamos hablando de un tema con un poco más de inmadurez. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un hombre recio, yo que sé, de 40, 50 años, que ha vivido toda su vida pues en su familia y tal, y que ha tenido trabajos duros, muy físicos, por ejemplo, dedicados a la construcción, dedicados a esos trabajos de ingeniería, que se requiere también un carácter muy rudo, y resulta que, desgraciadamente, pues pierde a su mejor amigo con el que ha estado trabajando durante muchísimos años en un accidente en el trabajo, y este hombre se derrumba en su propio velatorio y empieza a llorar, y hay que entender el contexto. Se tiene que permitir el momento de poderse expresar ese tipo de sentimiento. No le va a hacer ni más débil, no le va a hacer ni más ni nada, ni le va a hacer nada. Al revés, lo que le está haciendo es una muestra auténtica de respeto, de cariño, de amor por ese compañero suyo que ya no está, un respeto que además es sincero y por supuesto también es un gesto de desahogo. Estamos hablando, por ejemplo, de un sentimiento que muchas veces no se entiende, que es la tristeza, cuya función que tiene es puramente social, es de atraer a tus cercanos para que te apoyen en ese momento, ¿vale? Porque independientemente, porque entendemos siempre las cosas como en un sentido muy individualista, somos seres sociales y queramos o no tenemos que estar en contacto con gente. Y la gente más cercana a nosotros son los principales apoyos, queramos o no. Entonces esas expresiones emocionales para eso mismo, para comunicarnos también con la gente, porque la comunicación ya no es solamente el tema de palabras, articular palabras con unos significados literales, sino también hay un código emocional en todas las cosas que nosotros expresamos. Las emociones también son una forma de comunicación con el entorno. Aceptar las emociones y pues abrazarlas. Por ejemplo, este ejemplo que ponías, podría bien no llorar, reprimirse, como guardárselo, no sacarlo, y eso es también como en contra de él. Si lo siente y se lo reprime, va a ser siempre más negativo para esa persona, ¿vale? Y va a repercutir en muchísimos problemas. Si eso se aguanta mucho en el tiempo, puede repercutir en muchísimos otros problemas a nivel clínico, ¿vale? Podemos estar hablando después de somatizaciones, acúmulo de estrés, se puede ver, por ejemplo, en problemas de tipo cardíaco, problemas de tipo nervioso. Todo eso, es decir, lo que no se expresa de forma sana, de forma medida en cuanto al entorno, se va a expresar sí o sí a través del cuerpo de otra manera. Justamente, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Uno de los videos que te vi, donde hacías una colaboración con Sabrina Tórtora, de preguntas incómodas y que hablaban de la depresión. Es un tema que en lo personal me
me preocupa que haya jóvenes, hay mucho estrés, los trabajos duran más. Bueno, acá en México no tenemos ya el poder dejar de trabajar y me van a jubilar. Estoy depresa, pero a veces solo está triste, ¿no? O cosas así. Esa parte, y creo que falta mucha información. Y por otra parte, las personas que están deprimidas como invisibles ante la sociedad, y la sociedad por otra parte no sabe cómo tratarlas y cae en el desespero también de cómo hago para que esa persona salga y vuelva a ser productivo. Quisiera que nos hablaras un poco del tema de la depresión. Recuerdo ese programa que realicé con Sabrina Tórtora y realmente fue hablando no solamente de depresión, sino también hablando de otro tema que es muchísimo más dramático, que es el tema del suicidio. Por lo que comentas, como contexto social, estás hablando de México, sobre... Podemos hablar, por ejemplo, de la precariedad del trabajo, incluso la precariedad de la pensión posterior. Realmente es un tema bastante complejo en cuanto a la relación que tiene con la propia patología de la depresión, ¿no? Porque podemos entender perfectamente la depresión como un cuadro clínico grave, severo y crónico que tiene también una connotación muy biológica, ¿vale? Estamos hablando pues de desequilibrios en los excesos o en los medios de serotonina. Efectivamente puede tratar a través de ciertos medicamentos, ciertos fármacos, y que además por cronicidad el propio paciente va a tener que aprender a convivir con su propia depresión y empezará pues bueno a comprender lo que es su día a día, incluso lo que es su propia vida, con una perspectiva completamente diferente de lo que es el resto de las personas, ¿no? Él tiene que convivir con esa depresión y por lo tanto tiene que empezar a comprenderla pues prácticamente desde cero, porque al fin y al cabo es un funcionamiento que va a tener a partir de ahora tu cerebro, ¿no? Sin embargo, podemos hablar de la depresión también como eso, como la nueva enfermedad del siglo XXI, ¿no? En el que ahora estamos, junto con la ansiedad. Es curioso, pero cuando se mira las estadísticas, podemos ver que dentro de los fármacos psiquiátricos, ¿vale?, que más se consumen son los ansiolíticos y los antidepresivos, ¿vale?, que en muchos países, como por ejemplo en España, piden pues directamente pues a través del médico de familia, perfectamente los puedes pedir. Entonces eso crea también un consumo muy masivo de este fármaco a nivel social, con todo lo que ello lleva a ese fármaco. También a nivel personal, porque al fin y al cabo los fármacos tienen un efecto sobre el cuerpo que si se reitera termina creando lo que se llama un efecto de tolerancia, por lo cual trae también unos efectos secundarios y eso pues bueno, también trae unas consecuencias que se pueden traducir en otros síntomas, ¿no? Pero es que la gente recurre a los fármacos básicamente porque también encuentra lo que, digamos, es la parte más negra de todo esto, porque realmente el presente, lo que es la realidad, lo que es su entorno, no lo puede cambiar. Unos síntomas también reconocibles, como por ejemplo es la ansiedad, se hacen por una anticipación a una alarma o a un peligro que se está percibiendo sobre el ambiente. Peligro que muchas veces ni siquiera existe, sin embargo nosotros lo percibimos. La pregunta es, ¿cómo es que tú en tu normalidad, estás en casa, estás haciendo cualquier otra cosa? Sin embargo, estando en un entorno tan seguro como puede ser tu casa, sigues estando ansioso, sigues sintiendo que estás estresado, con lo cual se crea un ambiente de eso, de constante inseguridad donde quiera que vayas, o de constante exigencia, ya no solamente por el hecho, hemos remarcado lo que es la propia exigencia del empleo, o mejor dicho, la propia inseguridad del acceso al empleo, pero ya no solamente eso. Estamos hablando, por ejemplo, de las noticias que recibimos por los medios de comunicación, que normalmente suelen ser negativas. También es por nuestro propio funcionamiento de cómo tratamos la información, puesto que siempre vamos a leer más y mejor una noticia que tenga que ver con una catástrofe, ya sea por el morbo, por el propio interés que genera, que una noticia que en sí parezca feliz y de claro. Y de hecho, si podemos hacer el experimento, podemos buscar en Facebook, vamos a ver cuáles son los anuncios de catástrofe, vamos a ver cuántos comentarios tiene, cuántos likes tiene y cuántas veces se ha compartido, y vamos a ver, por ejemplo, una noticia médica sobre hemos descubierto una nueva fórmula para tratar tales células cancerígenas. Vamos a ver cuántos comparten, cuántos likes tienen, cuánto alcance tiene. Vamos a ver que unos tienen una diferencia abismal, mientras que los otros no. Entonces, por nuestra forma también de percibir el mundo, también estamos más predispuestos a eso. Perdón, que te interrumpa, pero el calentamiento global. Los Sí. padres jóvenes, están alarmados por cómo van a vivir sus hijos en el futuro. Ahí, en eso entro concretamente con el tema de cómo nosotros procesamos la información.
Pero date cuenta también de una cosa, de que parece que hay catástrofes que se ponen de moda según qué época. Ahora estamos con el cambio climático. Unos años pues era el tema del abuso de la mujer y sigue vigente. Hace otros años pues era el terrorismo internacional. Hace otros años era la guerra contra las drogas. Es decir, de forma periódica van veniendo catástrofes y van llegando cosas que van solapando cuanto a las noticias y que generan siempre muchísima expectación, muchísima preocupación también. Estás hablando del calentamiento global ahora mismo, pero el calentamiento global lleva hablando de ese concepto durante hace más de 10 años. El tema del ecologismo, tanto radical como el activismo más moderado, siguen sacando datos sobre cómo está el planeta, cuáles son los índices de contaminación. Sin embargo, ahora se ha puesto de moda porque de alguna manera, no sé, conviene porque estamos hablando que detrás de cada una de estas cosas, de cada una de estas catástrofes, se mueve muchísimo dinero desde muchísimas fuentes. Hablando de la manipulación en las masas, terminas creando unos efectos y unas ansiedades también sobre la población y unas opiniones que lo mismo sirven para vivir, que lo mismo generan y que lo mismo incluso generan conflictos entre comunidades que en principio no tenían problemas. Todo eso es bastante complejo. Pero volviendo sobre el tema de la depresión y sobre una ansiedad continuada, pues tienes también el efecto rebote. Cuando tu día a día básicamente tienes ansiedad por todo y no encuentras ni un solo atisbo de paz, empiezas a perder el sentido prácticamente por todo, ¿no? Porque voy a hacer este tipo de cosas y al final me van a repercutir. ¿Para qué salgo a trabajar todas las mañanas y al final tengo un sueldo de mierda y no hago absolutamente nada? ¿Por qué sigo estudiando si esto no se me asegura un futuro del que me han contado? Que, que voy a estar súper bien, súper feliz y voy a ganar un montonazo de dinero, voy a hacer lo que quiera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Se pierde el sentido de las cosas. Y cuando se empiezan a perder estos sentidos, empiezan a surgir los vacíos, empiezan a surgir las carencias. Y es ahí donde más ataca la depresión. De hecho, una de las principales causas de la depresión, no de la depresión crónica como tal, que también tiene, como hemos dicho, tiene un componente biológico, sino de la depresión clínica, que es la que más se suele ver, de la que suele ir al médico y tal, y al final resulta que te diagnostica con depresión y dices tú, pero ¿cómo ha podido pasar si ni siquiera me he enterado de? Suele pasar por eso, esa pérdida del sentido que hay sobre ciertas cosas, la cual tú ni siquiera tienes por qué ser consciente de ello y que se hace sistemáticamente por eso mismo, Esa sería la por un depresión vivir. crónica, ¿verdad? O sea, cuando no tienes pierdes el sentido total de que estás mal o de que ya no estás haciendo tu vida como antes, ¿así es? Sí, verá, la depresión severa o entender la depresión crónica, como hemos dicho, pues es una depresión que se sufre a nivel clínico, cuando tú ves los manuales de psicopatología y tal, pues es un trastorno que se ha establecido durante más de 6 meses, se considera como crónico. Sin embargo, hay personas que, como he dicho al principio, por ser más vulnerables a ciertos elementos, porque cada uno nace con una genética diferente y con unas predisposiciones diferentes, van a terminar padeciéndola durante el resto de su vida y van a tener que estar vigilando diferentes cosas. Sin embargo, la mayoría de las depresiones que se suelen sufrir no son, o sea, bueno, pueden llegar a catalogarse como crónicas por eso, porque superan los 6 meses, pero no tienen por qué ser y cargar con ellas el resto de tu vida. De hecho, la mayoría de las depresiones que se suelen diagnosticar terminan perfectamente tratándose sin acudir muchas veces a los fármacos. Y de hecho eso es lo que se busca muchas veces, de intentar depender menos de los fármacos y solamente utilizarlos en esos casos en los que realmente sean muy, muy graves, en los que pierdas por completo el control sobre ti, y trabajar más con la psicoterapia y sobre todo con psicoterapias que sean lo suficientemente avanzadas, lo suficientemente probadas a nivel científico para realmente demostrar de que son efectivas para estos casos. ¿Cuál terapia tú recomendarías para alguien con depresión? Pues para la depresión, bueno, dentro de lo que hay, pues bueno, vamos a hablar perfectamente de lo que son las terapias de tercera generación, que son las que ahora mismo se están manteniendo vigentes y que son bastante efectivas. Pero dentro de depresión, por ejemplo, para depresiones crónicas o depresiones muy gordas, siempre se mantiene, por un lado, una terapia farmacológica para estabilizar los síntomas. Y una vez que se hayan estabilizado los síntomas y acompañando esta terapia farmacológica, siempre una terapia psicológica. ¿Vale? Y esta terapia psicológica suele tener siempre un aire dentro de lo que se llama las terapias cognitivo-conductuales, ¿vale?
Terapias que actúan directamente sobre tu conducta y terapias que actúan directamente sobre tus pensamientos. De la manera que tú interpretas el entorno, de la manera en la que tú actúas ante tus ideas. Y, por supuesto, de qué maneras puedes controlar o incluso cambiar ciertas ideas que en ese momento no te sirven, te ayudan a pensar, te ayudan incluso a saber razonar de maneras diferentes y a nivel conductual, de qué maneras puedes actuar tú dentro de tus circunstancias para alterar el entorno que te rodea y así evitar pues caer en otros errores o en otros síntomas o en otros tipos de problemática. Entonces, claro, es una terapia que se adapta muchísimo, como todas las terapias realmente probadas, se adapta muchísimo a la propia situación del sujeto o del paciente, como lo queramos entender, y es a través de esta relación terapéutica donde el paciente pues empieza a ver cómo poco a poco se empiezan a cumplir sus objetivos, porque además es una terapia que dentro de todas las variables que hay dentro de la cognitivo-conductual, ¿vale? Dentro de esta doctrina de terapias, funcionan no tanto por diagnóstico, sino funcionan identificando problemas específicos, estableciendo objetivos específicos, ¿vale? Porque para diagnóstico ya tenemos al psiquiatra y ya tenemos efectivamente el diagnóstico psiquiátrico, ¿vale? Ahí está estupendo. Pero dentro de toda la problemática que implica la depresión, después cada persona lo expresa de maneras muy diferentes, implicando un montonazo de problemas. Cada uno de esos problemas puede tener su solución y para eso hay que cumplir objetivos. Y ahí es donde entra realmente la terapia. Es decir, una aclaración también para todos los oyentes, es que las terapias no curan per se, ¿vale? En cuanto lo entendamos en cuanto al modelo médico de que te tomas una pastilla y ya dejas de presentar ciertos síntomas, no. La terapia se encarga de desmenuzarte trozo por trozo, digamos, tu propia vida, ver qué problemas hay y de qué manera se pueden ir solucionando, de tal manera que una vez que tú consigues ciertos objetivos, ya consigues también dejar atrás cierta sintomatología. Sí, fíjate ¿Vale? que me apasionará realmente lo que estás hablando, pero yo me lo imagino así, como que tenemos un nudo grande o una madeja de estambre grande, muy grande, porque yo te comento, yo voy a terapia conductiva conductual, justamente, por una depresión. Y Sí. yo decía, yo me conozco, pero lo que he descubierto ahí es que el inconsciente es cañón, la verdad, o sea, está muy fuerte el inconsciente y hay cosas que ni sabía que podían existir o que estaban presentes en mí, digamos. Entonces ahora me ha dado la oportunidad de la psicología de conocerme un poco más de mi terapia. Me conozco más y conozco más a mis seres, los que me rodean, mis padres, ejemplo, y comprendo, puedo comprender más. Entonces, realmente me ha ayudado mucho. Yo sí recomiendo la psicología. Pero hay una parte, por ejemplo, cuando te vuelves como rumiante de cada pensamiento, de cada idea, y eso, al menos a mí no me ha funcionado, creo que es lo que más me atora, porque es como estar rascando demasiado, ¿sabes? Al pensamiento. Cuando solo es un pensamiento y debes como dejarlo, ¿no? Aún en la sociedad mexicana que hay pena de ir al psicólogo o decir que vas al psicólogo, pena de ir al psiquiatra o decir que vas al psiquiatra, pena incluso de decir que tienes alguna enfermedad, ejemplo, epilepsia, depresión, ansiedad incluso, o sea, hay pena. Entiendo quizás por la desinformación que no quieren que se les tache o que la etiqueta no esté bien puesta, ¿no? O sea, no está bien puesta en cuestión de que si es depresión te digan, ay, no, pero pues es que estás triste, o sea, échale ganas. ¿Por qué estás triste si tienes todo para ser feliz? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, siento que Sí, también sí, entra ahí verá. el contexto social mucho. Bueno, para empezar, para que veas tú lo que es el cambio del contexto social. Acabas de mencionar que aquí la población de México dice que le da pena decir que va al psicólogo, que va al psiquiatra, o incluso le da pena el hecho de ir a los servicios de estos profesionales, para que veas el primer cambio cultural. Aquí en España, cuando hablamos de pena, lo hablamos en el sentido de sinónimo de tristeza,
Sin embargo, en México es sinónimo de vergüenza. Bueno, también así que pena, o sea, cuando muere alguien es como darle las condolencias y puedes decir así Ay, qué como qué pena. pena, o sea, sí, pero se usa menos y sí es más pena de vergüenza. Efectivamente, es como la relación que también tienen las definiciones de las emociones según qué cultura. Pero claro, englobáis también la pena también dentro de esa vergüenza, cuando aquí la pena es puramente tristeza y bueno, pues la vergüenza es vergüenza, así, tal cual, ¿no? Pero entendiendo, para que veas el ejemplo de cómo puede cambiar de una cultura a otra perfectamente y que son culturas que realmente están bastante cerca una de la otra en lo que es el uso del lenguaje. Pero tal y como estás hablando, efectivamente, y ahí ya hablamos dentro de lo que son los sesgos, los estereotipos y los prejuicios que se tienen en cuanto a la psicología y en cuanto y a la psiquiatría también, ¿vale? Entonces, primero decir de que efectivamente el principal estigma que hay en cuanto al tema de las enfermedades mentales, los trastornos y el ir a uno u a otro profesional, está por el hecho de que te pueden estigmatizar de que estás loco. La gran Eso palabra. para empezar. El tema de la locura. Eso, digamos, ya está casi pasando, porque para bien, a la vez se están visibilizando más trastornos mentales, lo cual ese concepto de locura ligado a enfermedad mental ya se está viendo incluso mal, pero sigue permaneciendo. Sin embargo, el que sí perdura es una visión más lastimosa en cuanto a la persona. Decir, mira, yo tengo un padecimiento de tipo mental, yo sufro de ansiedad, yo sufro de depresión. Por ejemplo, temas como también ha mencionado, creo que mencionaste la epilepsia, ¿no? O la narcolepsia, creo recordar. Epilepsia, La epilepsia que no es un mal psicológico, sino es un mal neurológico, exactamente. ¿vale? Y por lo cual también tiene un tratamiento completamente diferente, ¿no? Estamos Y el hablando ya de hipotiroidismo neurología. también te pone luego decaído y puedes como deprimirte. La tiroides. También influye muchísimo a nivel hormonal, dependiendo qué casos. Es decir, hay una serie de problemas de salud, efectivamente, implica también a otros profesionales de salud mental, pero que muchas veces lo que viene siendo el origen no tiene por qué ser trauma ni nada por el estilo. Pues solamente, pues bueno, son complicaciones que uno tiene que aprender a convivir. Pero el principal estigma que se tiene cada vez que vas a estos profesionales es que tú estás muy mal, estás muy desordenado y que realmente estar en tu presencia puede ser un peligro porque realmente no soy capaz de predecir qué es lo que vas a hacer. Ese es el principal estigma, o mejor dicho, el desgrane de ese estigma. Que yo estoy con una persona que por estereotipos, a lo mejor un día se le va la olla y le da por coger un cuchillo y acuchillar a todo el salón. ¿Por qué no? ¿Sabes? Ya puestos a dejar volar la imaginación, pues ahí está, ¿no? O simplemente es eso, la expresión de alguien que es como más desfavorecido, que da más pena o que de alguna manera es más débil que el resto del grupo. Y le tratan como tal, como el débil, el debilitado, el debilucho. Y cambia muchas veces esos tratos, ¿no? Y claro, a la propia persona pues no le gusta. Quiero que me trates como siempre me has tratado, ¿vale? Porque somos amigos, somos familiares y tal, solamente que yo tengo esta tara. Vamos a ver, yo tengo esta tara mental, pero tú tienes un pie más alto que el otro y eres cojo. Vamos a ver, tú también tienes la tuya y sin embargo nos estamos adaptando y tú te estás quejando todos los días que hay que ver cómo son los escalones, que cómo los hacen, que yo por cojo no los subo bien, pues yo me quejo todos los días de, joder, que no soy capaz ni de aguantar un pitido de un coche porque de repente me entra un ataque de ansiedad, porque sufro de ansiedad y esas cosas me joden. Pero a ti te joden unas escaleras, a mí me jode, por ejemplo, el sonido fuerte de un coche o escuchar ciertas noticias porque me afectan mucho o el comportamiento de ciertas personas. Siguen siendo pequeñas taras que quien las sufre, pues bueno, las va a tener que tener ahí y tú las vas a tener que entender. Entonces, la mejor herramienta contra todo esto es seguir difundiendo sobre el propio funcionamiento de la mente, que la gente parece que no, pero realmente les apasiona saber sobre ello, saber cómo funciona tu propio cerebro, porque realmente tenemos curiosidad por saber por qué hacemos lo que hacemos, es una de las grandes cuestiones, ¿no? Un antiguo profesor mío dijo, mira, tenemos dos grandes cuestiones que mantienen en vilo la humanidad. El primero es el propio origen del universo, todo lo que tiene que ver con el universo. Y el segundo es el cómo funciona nuestro cerebro. Y ambas preguntas resulta que son las que más me apasionan.